¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Doble Vía. Como siempre, a través del Facebook de Revista Periodismo del Sur, estamos conversando sobre distintos temas para un poco alivianar esta carga de la pandemia en las distintas comunas del país. Siempre en compañía de Mario Cabala, que está desde Santiago también, ahora que retrocedieron a la fase 2 y que estamos en igualdad de condiciones para conversar sobre otro tema interesante. Quiero que tú, Mario, seas el que contextualice por qué vamos a hablar de este tema que yo sé que tiene muchos seguidores en el mundo, que a veces hasta es exagerado decirlo, pero se ha tomado como una forma de vida, de aprendizaje. Yo realmente he visto algunos posteos de conocidos que me han sorprendido y que tienen su imagen que retrata el fanatismo por esta historia que podríamos contar hoy día. Así que, Mario, por favor, haz la introducción sobre el tema que vamos a conversar hoy día, que es un fragmento de esta gran historia. Sí, hola, ¿qué tal? Primero que todo, mucho salud y abrazos virtuales a toda la gente que nos está sintonizando y bueno, aquí en fase 2 tratando de tomárselo con la mejor alegría nomás. Imagino. Y bueno, y lo que nos convoca precisamente con historias de sagas. Esta saga de la cual vamos a conversar, que es ultra conocida, que ya tiene 45 años, me refiero a la saga de Rocky, cuyo mentor, cuyo creador es Sylvester Stallone, y que sigue cruzando generaciones. O sea, uno creía ya que a los 45 años, que ya tiene prácticamente esta entrega, ya se había visto todo, pero sigue en combustible, sigue creando sagas, algunos spin-off, como el caso de Creed, ¿cachai? O sea, sigue siendo todavía un manantial, y la fórmula no se agota. No se agota porque en el fondo todavía sigue siendo considerado un referente en la historia de un héroe americano común y corriente, y es la historia del mismo Stallone, que se ve un poco reflejado en ese Rocky con respecto a no tener nada, perseverar y finalmente alcanzar todos los objetivos. Y yo creo que esa fórmula claramente enamora, y donde el boxeo también forma también un pretexto bonito para también vincularlo con el deporte, pese que partió siendo un drama más que una película deportiva. Sí, hay que decir también que Stallone deambuló con este guión por muchas partes, siempre con la esperanza y habiendo actuado anteriormente en películas de muy bajo presupuesto, incluso algunas, tengo entendido, Mario, triple X o algo, una experiencia más o menos de ese tipo, pero siempre con la idea puesta en que quería conseguir el éxito en lo que le gustaba, que era la actuación, pero además en lo creativo, porque aquí que no es desconocer que detrás de esta idea está el propio actor, entonces también tiene un doble mérito en la interpretación, que aparentemente él no estaba muy convencido de ser derechamente él el protagonista al principio. O sea, de hecho, la historia un poco se cuenta así, que él tenía en esa época 29 años, estaba con su primer matrimonio, no tenían plata para nada, absolutamente. De hecho, tuvo que incluso empeñar el perro, tal cual hace a Butkus, que Claro. después aparece en un par digamos, de entregas de la película, y en una noche se inspiró y empezó a crear este guión de este boxeador que venía digamos, de la peor calaña, de los barros bajos, que era un matón a sueldo prácticamente, y ya escribe esta historia, como te digo, en un par de noches, la entrega y la muestra a productores de estudio, digamos, de cine, como tú lo comentabas, y ellos la aceptan, le compran el guión, pero no le compran que él sea el actor y el protagonista. Y sin embargo, pese a no tener nada, él se arriesga y dice, no, yo el guión no lo entrego si es que yo no actúo la película. Él no tenía una experiencia relativa nomás, películas de tercer orden, por lo tanto era arriesgado. Y fíjate que los productores se convencen porque vieron un producto interesante en Rocky. Y así, bueno, parte un poco esta historia, porque no solamente pasa a ser una película que no tenía mayor sentido ni mayor futuro y se convierte en un éxito a nivel mundial, gana 3 premios Oscar, desbanca a películas como Taxi Driver, como Network, y se convierte de frentón después en una saga comercial. Partió siendo una película no comercial y se convierte en una saga comercial que es entrañable porque está lleno de guiños, está lleno de frases, está lleno de personajes que seguramente vamos a ir descubriendo en los próximos capítulos. Claro, hay que decir que este capítulo de hoy día está basado en la origen, en la esencia de lo que la génesis de Rocky Balboa como concepto, y también decir que estaba tan bajo el presupuesto que participó ahí, comentaba, leía un poco en algunas imágenes, el papá de Stallone, el que golpea la campana en la pelea al principio y al final, el hermano Frank Stallone, que posteriormente igual es conocido, canta en una parte de la película, su ex mujer también aparece en algún minuto, es decir, hubo una colaboración
muy importante. Y otra cosa relevante igual fue el tema del maquillaje, que ahora uno lo ve, se ríe un poco, pero se grabó de atrás para adelante, porque era más fácil ir sacando maquillaje que colocando. Entonces la película tiene un sinfín de, como dices tú, no es solamente la historia de un boxeador, porque vamos descubriendo por qué, lo que hemos visto en la película muchas veces, por qué tenía el concepto de drama, porque en definitiva esto era un drama de un ciudadano que jugaba un poco con ser un poco ignorante, un Un poco perdedor. discriminado por la sociedad también, y que tenía un trabajo de medio tiempo, que era irle a pegar a quienes le debían plata a su jefe, que era Gatsu, que era un prestamista. Esa es un poco la línea del personaje, hasta que se desarrolla ya arriba del ring y obviamente logra deportivamente alcanzar la fama y el triunfo. Es notable el tema del elenco, porque, por ejemplo, a excepción, en realidad prácticamente eran puros desconocidos, a excepción de Talia Shire, que ya Sí, había hecho El Padrino. Entonces, ella sí. era como la gran estrella dentro del tema y aceptó con cierto reparo al comienzo, porque ya el guión le pareció bueno y todo, pero no estaba convencido en lo que se iba a convertir esta película. Para, por ejemplo, el caso de Carl Weathers, que hace el personaje de Apollo Creed, originalmente John Atkinson, el director, había pensado en Joe Fraser. Esa era la idea original que él tenía para él, pero al final no llegó a acuerdo con Joe Fraser. Joe Fraser no lo convenció tampoco actuando, así que por lo tanto llega Carl Weathers, que lo encantó porque llega al casting y el tipo lo encontró que era como muy patudo, tenía mucha convicción en sí mismo. Y eso le gustó, ese atrevimiento, porque justamente el atrevimiento, la fanfarronería y un poco la soberbia que él necesitaba para el personaje. Entonces se ajustó bien. Además, Carl Weathers tenía un buen físico bien logrado porque había sido jugador de fútbol americano. Entonces estaba entrenadísimo, o sea, mucho más de lo que Rocky. O sea, si tú ves el Rocky original, del Rocky 1, al Rocky 3, por ejemplo, hay un salto formidable con respecto a su preparación física. O sea, en el 1 prácticamente no tiene la musculatura marcada ni tonificada como sucedió posteriormente. Entonces también hay una evolución también del mismo personaje de Rocky, pero todo el elenco se fue armando en función. O sea, el otro que también era conocido era en este caso el personaje que hacía de Mickey, que él había sido, ¿te acuerdas tú? El pingüino. El pingüino de la serie Batman televisiva. Entonces, y había sido también personajes de películas de western. Entonces, también había un conocimiento. Entonces, Talia Shire y el personaje Mickey eran probablemente los únicos conocidos dentro de este improvisado elenco que al final terminó siendo sumamente entrañable. Claro, y cuesta separar la figura de Rocky Balboa a estos personajes que mencionas tú. Y si nos situamos en el Rocky 1, básicamente hay que decir que nosotros terminamos odiando a Apollo Creed en esa primera entrega. Eh, Nunca sospechábamos el vuelco que iba a tener posteriormente, que no lo vamos a contar porque seguramente hay gente que joven. Porque hay que decir, Mario, una cosa: esta saga y esta película ha trascendido generaciones. Es de esas películas que pasan los años y hay nuevos adeptos, nuevos seguidores, y que van conociendo a Rocky. O sea, es una película que va traspasando generación en generación. No está desfasada, va generando estímulos en el ámbito del deporte. Tú bien sabes y manejas el tema de la música, que fue otro elemento que ha perdurado en el tiempo y que causó un efecto tan positivo en la época en que se escuchaba tanta música, pero hoy día se sigue recuperando a través de las playlists, de Spotify, lo que sea, siempre para algún evento de motivación grupal. Está la banda sonora de Rocky, y eso es otro elemento que hay que agregar también a este gran logro que tuvo esta cinta desde su inicio. Yo creo que tiene todos los ingredientes para que sea una película atesorable. O sea, el primero tiene un buen guión, como el que contamos, que ganó el Oscar. Posteriormente tiene personajes queribles y identificables. Habíamos dicho que se trata de la historia de como el héroe americano, del tipo que no tiene nada y le ofrecen todo en algún minuto. Y claramente la música es un factor preponderante. O sea, Steven Spielberg alguna vez decía que sin John Williams tiene el mérito, el éxito de la mitad, digamos, de todo lo que ha conseguido en el cine Spielberg. En la mitad del éxito se lo da a John Williams, porque la música le da un carácter, le da una identidad. ¿Y qué decir de Rocky? Donde las bandas sonora de Rocky es una banda sonora de la vida de cada uno. O sea, el Gonna Fly Now, que es el tema más conocido, más característico que se ocupa en el gimnasio, es inspirador, es motivador, y eso también va quedando. De repente a veces la gente puede olvidar escenas de la película, puede olvidar personajes, puede olvidar muchas cosas, pero la canción inmediatamente le hace recordar todo. O sea,
tiene ese poder de ser como la memoria emotiva de la película, ser como una fotografía, en este caso las melodías, y claramente se van pegando fuerte porque además está muy bien hecha, y como te decía, son sumamente inspiradoras, y eso también queda como una suerte de legado de la película. También, Mario, aquí Bill estamos viendo Conti, algunas imágenes de Bill la Conti, el compositor, Bill Conti. Bill Conti, el compositor, que pasa como callado, pero para los que somos seguidores de la saga ya uno empieza a investigar la música, quién es el compositor, otro tipo de elementos que van engrandeciendo esta producción. Aquí vemos algunas imágenes de la filmación, que también leía por ahí que estuvo ahí con Toro Salvaje, en alguna medida compitiendo, desfascándole en algún minuto, pero también marcó un inicio de la forma de grabar películas de boxeo en general, porque aquí vemos las primeras tomas que son bastante como tradicionales de esa época. Luego esto va evolucionando. También hay que explicarle a la gente que este tipo de películas de rodaje era complicado por toda la infraestructura que tenía que tener y cómo se marcaban los golpes, porque más de alguna vez cuentan por ahí, tras cámara, se recibieron golpes de verdad. Y eso también es otro de los mitos que hay detrás de estas películas de boxeo, y específicamente en Rocky. Es importante también saber por qué, en qué se inspira Stallone para hacer Rocky, y que es producto también de una controversia posterior, que es en una película, en una pelea real, que sostuvo, no me acuerdo el apellido, el nombre pila, Hebner, que era un boxeador absolutamente desconocido que reta a Mohamed Ali. O sea, Mohamed Ali tiene que hacer peleas de su defensa del título, y enfrenta a este tipo Hebner, un tipo que prácticamente está medio retirado, y sin embargo Hebner le invoca el golpe de suerte y lo tira a la lona, cosa Sí. que provocó tremendo asombro, porque en ese minuto Ali está cerca de perder la pelea. Finalmente se recupera porque es mejor boxeador y todo, pero quedó en ese minuto muy marcado en la gente, en los críticos, que finalmente Ali era vulnerable también, ¿cachai? Frente a cualquiera. Y Stallone presenció, no sé si estuvo en el mismo lugar que se realizó la pelea o lo vio por televisión, pero se inspiró mucho en ese personaje. Y de hecho, con los años, Hebner inició una batalla legal para que en el fondo Stallone reconociera de que se había inspirado en su persona para crear el personaje Rocky. Y finalmente gana esa batalla, plata de por medio, y además tenía que ser incluido dentro de los créditos de la película. Entonces, fue una cosa que fue generando a partir de una controversia, pero Stallone, que nunca había negado que se había inspirado en esa cuestión, pero tampoco lo había asegurado con tanta firmeza. Pero Claro. legalmente pierde esa batalla y tiene que en el fondo colocar plata encima por un poco como apropiación intelectual, y también reconocer, digamos, dentro de los créditos que Hebner había sido la musa inspiradora, por decirte, de esta película. Bueno, hay muchos guiños a la historia, porque el personaje de Apolo también en su minuto generó polémica y eso se zanjó posteriormente, porque claramente había un guiño a la personalidad, a la forma de boxear de Mohamed Ali. De hecho, se zanja cuando Mohamed Ali aparece de sorpresa en la entrega de Oscar, ¿no es cierto? Y comparte el escenario y el backstage también con Stallone, dando cuenta de que no había drama de haber, entre comillas, utilizado parte de la personalidad de Mohamed Ali cuando Apolo decide pelear con este boxeador desconocido, porque recordemos que en la historia Apolo debería defender el título y el retador número 1 se lesiona la mano. Y ahí es Exacto. donde opta por buscar dentro del listado, porque ese tiempo habían almanaques de boxeadores, algo que sea entretenido por la publicidad. De hecho, su gran preocupación en la previa a la pelea era cómo está la publicidad en Canadá, cuántos avisos ponemos acá, y darle la oportunidad a este boxeador que ya tenía 30 años y que sea un show de televisión. Y encuentra la sorpresa ahí de posteriormente en el ring que este boxeador desconocido tenía hartos pantalones para subirse y poder incluso golpearlo y dejarlo maltraer. Y hay cosas importantes, Mario, que tú no puedes relatar vivencialmente. Escenas como esta, como la que, bueno, y el hecho de Filadelfia, lo que significó para Filadelfia esta película, independiente de una gran ciudad, pero en el ámbito del turismo y de todos los atractivos que tiene hoy día Filadelfia, que tú has podido recorrer. Sí, de hecho Filadelfia se caracteriza por dos o tres cosas que son relevantes antes de Rocky. Primero, que es la ciudad de la independencia, en el fondo es la ciudad donde en el fondo se genera, me entendí, el proceso hasta la campana, donde se firma el acta. Eso ya lo hace importante la historia norteamericana. Por otro lado, tiene equipos de básquetbol, por ejemplo, los Philadelphia Sixers, que es sumamente importante a nivel nacional de la NBA. Y de repente las locaciones de Rocky se vuelven lugares icónicos. O sea, por ejemplo, las escaleras
que uno siempre ve que Rocky generalmente termina algunos de los entrenamientos. Mira, estamos viendo ahí uno de los primeros afiches. Ahí vemos, por ejemplo, Rocky, esto ya corresponde a número 2, que hace esa carrera por las calles de Filadelfia partiendo desde su casa y la culmina siempre en las escaleras de Filadelfia, que corresponden a las escaleras que dan al Museo de Arte de Filadelfia. Y claramente eso antes no pasaba inadvertido, pero se vuelve en una rutina imperdible para quienes visitan Filadelfia. Estamos viéndolo con Ali en los premios Oscar de 1978. Y ya Rocky había ganado, o sea, Rocky ya había ganado el Oscar a la mejor película y el año siguiente lo invitan a Stallone a presentar uno de los premios y hacen aparecer así en forma sorpresiva a Mohamed Ali, quien aparece como retándolo y se enfrascan en una pelea así, por supuesto, absolutamente amistosa ahí arriba del escenario. Y lo que te decía, en el fondo, las escaleras se vuelven un icono, como también la estatua de Rocky que aparece en Rocky 3, que también aparece como casi como un invitado, como un agregado, y después se vuelve también un icono porque no hay persona que no vaya a Filadelfia, que no vaya a la escalera y no se saque también una fotografía con la estatua de rigor. Estatua que ha sido movida para muchos lados, en muchos momentos, pero finalmente ya está definitivamente puesta a un costado de la escalera. Entonces, hay un tour que yo tuve la oportunidad de hacer que se llama el Rocky Tour, en la cual tú vas a las escaleras, conoces la estatua, vas al barrio de Rocky, conoces la casa, conoces dónde estaba la pajarería donde trabajaba Adrián, que ya desapareció ese espacio, la inmobiliaria lo corrieron, y el gimnasio de Mick, que nunca existió, o sea, eso es un almacén solamente, pero para efectos de la película se colocaba en la fachada se colocaba el lechero para que la gente lo identificara. Así que Rocky One es a Filadelfia como Filadelfia es a Rocky, como dicen los residentes de ahí. Mario, y en la pasada imágenes que hemos ido viendo acá, tú te das cuenta todo tan familiar que es para uno estas imágenes de los distintos momentos de Rocky, que también otro aporte que ha tenido la saga de Rocky desde su comienzo han sido las frases, las conversaciones, los diálogos de los personajes. Veíamos más atrás a Paulie, el personaje de Bart Young, que hace un personaje igual que lo hace un personaje secundario y que la gente esperaba ver siempre, porque tenía una personalidad muy especial. Siempre el hermano Cacho, ¿no es cierto? El cuñado Cacho, que lo mete en problemas, pero a la vez lo trató de ayudar en la primera entrega. Los personajes en sí van conformando este elenco tan potente que lleva finalmente a ser la 2. Y la 1 nos deja como las ganas de saber qué pasa pronto. Yo no sé cuánto tiempo pasó desde Rocky 1 a la Rocky 2. ¿Eso estaba pensado? ¿Había un trabajo previo o surgió después del éxito? Yo creo que cuando hicieron la película, el final era ese. O sea, finalmente, aquí lo extraño, que no es una película con un final feliz para el protagonista. O sea, en este Claro, caso pierde. pierde. Pero gana otras cosas. Gana respeto. Gana respeto, gana asombro frente a la gente que no lo conocía. Entonces dejaron igual que los humoristas la bandeja lista, como buen bandejero, lista para armar la revancha, que era lo que seguía de esta película, pero ellos no se lo imaginaban en un comienzo, ellos pensaban solo en terminar la película, que era un buen final, de la forma en que termina, pero claramente quedó el bichito y como se convirtió en un fenómeno mundial que generó mucha plata, por supuesto me entendís que en el fondo se despertó el apetito y ahí la número 2, que se demoró 3 años no en terminarse, sino en que ya fuese nuevamente estrenada, porque el original es del 76 y Rocky 2 del año 79, así que se demoró 3 años, igual como largo el periodo, considerando que ya había sido un exitazo. Y ahí ya Rocky se empieza a involucrar en otras tareas, se empieza a involucrar más, no recuerdo si la 2 ya la dirige él o participa en la dirección, pero ya empieza, como te digo, a producir también un poco la suerte de saga que la hace propia ya. Bueno, Mario, en definitiva, Rocky lo que representa es un concepto, porque eres tú que muchos lo toman como, no digo un estilo de vida, pero sí un personaje motivacional, de esfuerzo, quizás como es la vida, que uno trata de buscar algunos elementos de la película y del personaje que a uno le ayudan a levantarse cuando de repente está en situaciones complejas. Puede ser exagerado lo que estoy diciendo, pero yo sé que mucha de la gente que nos está viendo y nos está escuchando me va a entender porque son seguidores de Rocky por eso. No es el cariño solo a una película o solo a un personaje, es porque hay detrás
una suerte de inyección anímica que a uno le ayuda a deambular en el día a día cuando hay complicaciones. A mí me gustaría que después lo contestaras tú también qué significa para ti, pero yo te voy a contar con el caso concreto de lo que significa la ¿Sí? película. Te podría nombrar una docena de deportistas famosos que tienen a Rocky como película inspiradora, ya sea por la música, ya sea por la misma película. Y por ejemplo está Nicolás Mazú y Fernando González. Me consta, porque me tocó seguirlos por el circuito, que ellos veían alguna escena o escuchaban la música que la llevaban consigo en los viajes, antes de la época Spotify, antes de todo eso, como un motivador antes de jugar los partidos. Entonces ahí ya te da, me entendí, un elemento de cómo, me entendí, una película logra trascender más allá de lo que es la entretención. Está lleno de mensajes, lleno de frases, ya está lleno de escenas que en el fondo te llevan a pensar que, ok, tú puedes de la nada llegar hasta lo más alto, pero sobre la base del trabajo, del esfuerzo y de, en este caso de Rocky, de las manos limpias, con buenas artes. Así que, de todas maneras, como te digo, es un inspirador para, no solo para los deportistas, sino también para la gente como una escuela de vida, finalmente, de cómo uno tiene que obrar. No sé para ti, Sí, Jorge, mira, cómo es. para mí representa igual un signo de motivación, de una inyección anímica permanente, no solo en momentos deportivos, porque realmente, como dije anteriormente, la gente lo ve como algo, esto deportivo, esto Claro. pasa, Yo no va más boxeo, por allá de lo ejemplo. Yo no deportivo, boxeo. escapa a lo deportivo, va a la esencia de la vida. No tengo que ser, por qué ser Rocky, boxeador, musculoso, o tener una pelea a la vuelta de la esquina, sino que quizás mi pelea es en mi trabajo, mi pelea es en el día a día, salir a trabajar, en hacer Una algún enfermedad, por trámite, ejemplo. en ¿Mm? postular a algo, y en esas luchas del ser humano, Rocky también está. Entonces, es una suerte de legado. De hecho, tú te metes a Instagram y hay una cantidad de portales, de grupos, de gente que sigue el concepto Rocky, que yo creo que a Stallone lo tienen demasiado orgulloso, porque además uno a Stallone lo aprende a querer porque ya después lo conoce como personaje, como actor, ¿no es cierto? Lo sigue en su familia. Eh, Él se nota que tiene una relación de contacto con quienes trabaja por los años que han pasado y mantiene relaciones cercanas. Entonces, igual desde el punto de vista, Stallone colabora en que Rocky se potencia aún más como personaje y como película. No, de todas maneras. Así que, como te digo, yo creo que él jamás imaginó que su legado, que su estado de trascendencia iba a lograr estos alcances que conocemos hasta el día de hoy. Y sobre todo la vigencia. O sea, estamos hablando de un proyecto que lo inició solamente para poder comer, para poder sobrevivir. Y mira lo que se convirtió. Se convirtió, como te digo, en un ícono de la cultura popular. A esa altura ya, o sea, tú hablas de Rocky, como puede hablar de los Beatles, como puede hablar de Elvis Presley, Michael Jackson. O sea, en esa categoría uno puede colocar a la película en términos de recordación y de iconografía popular. Mario, tú estuviste ahí, estamos viendo lo que planteabas delante, de las escaleras de Filadelfia. Claro, Tú estuviste esto es ahí, visto desde arriba, o sea, ¿ya? estamos desde la escalera mirando hacia el centro de Filadelfia, ahí se ve un edificio grande que es como el Empire State de ellos, y eso te conduce al centro de aquella hermosa ciudad llena de parques, muy bonita, así que si alguna vez tiene uno la oportunidad, yo conozco muchos amigos que han ido, por ejemplo, a Nueva York, y se han dado el trabajo de ir a Filadelfia, que no queda lejos, está a 1 hora y media de Nueva York, toman un vuelo especialmente solo para fotografiarse y estar en los lugares donde estuvo Rocky. Así que para que vea un poco el impacto que ha tenido y sigue teniendo. Bueno, hablábamos de los personajes, de los diálogos, de las conversaciones, porque no solo Rocky, a través de Stallone como actor, sino que también los demás personajes nos entregan frases que han pasado, que han trascendido frontera en todos los idiomas. Eso es lo importante, porque también nosotros lo hemos visto en el español latino, en inglés y en varias versiones. De hecho, Rocky tiene como dos voces, me parece, en español. He visto de dos versiones, para la televisión y para el cine, parece. Pero en todas ellas a uno igual le llega y lo cautiva. Así que, Mario, hemos conversado, yo creo que durante los años que nos conocemos, mucho de Rocky. Primera vez que lo hacemos en un programa, en un contexto distinto. Así que ha sido una gran oportunidad y la idea es poder seguir conversando de personajes como este y de otras situaciones del cine y de la vida. Así que yo me quedo súper contento con este repaso rápido, porque da para mucho, que hemos hecho de Rocky como concepto y como película. No, de todas maneras, siempre hace un agrado recurrir a Rocky como pretexto de conversación, así que la verdad que entretenido y ojalá sigamos explorando la saga que
que es muy entretenida y muy apasionante. Sí, pues y ojalá que nos sigamos contactando, Mario, desde Santiago en tu caso, yo desde Puerto Montt, y ya tenemos, el clima está bastante, se ha portado bien los últimos días, sol, Sí, ¿no es está bien, cierto?, unos está bien. 18 grados, así que estamos tranquilos en la fase 2. Está perfecto. Ah, De fútbol no hablemos, por no, favor, no lo que hablemos, te voy a pedir, ¿no? no, no, hablemos el 2 de enero o 15 de enero, De por ahí ahí, para cuando ya, adelante si querés, pero de momento no, porque el sufrimiento es demasiado en mi caso. ya. Mario, entonces nos estamos viendo y encontrando próximamente. Listo también, pues un Que abrazo esté muy grande bien, cuídate. hacia la ciudad de Puerto Montt y por supuesto a todo el equipo que forma parte de Revista Periodismo del Sur. También el saludo grandote a la distancia. Ahí estamos, trabajando para ustedes, como dicen. Chao, que estés Muchas bien. gracias. Adiós.